Queridos académicos, les saludo y le damos la bienvenida a la Universidad de las Sagradas Escrituras. Hoy nos toca estudiar la lección 11, que lleva por título Razones por qué los apóstoles escribieron que el hombre no es justificado solo por obrar la ley. Punto 1. Jehová dio su ley por medio de Moisés y por los profetas para que su pueblo de Israel lo guardara o lo pusiera por obra. El ser humano no puede vivir como quiera, por eso es que Dios mandó leyes para el hombre, para el hijo, para el marido, para la mujer, leyes para el policía, para la nación, leyes para todos, para que todos vivan en paz por medio de Moisés. En el libro de Josué, capítulo 8, verso 31, nos dice claramente por esto: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Mire, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Es que Dios usó a Moisés para llegar con su ley al mundo entero, a todas las personas. Por eso en Moisés sacó mandamientos por medio de Dios, usando a Moisés, dijo: no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás ídolos delante de mí, a Jehová tu Dios adorarás y a él servirás. Y así puso normas distintas: no serás hechicero, no serás agorero, no serás sortílego, ayudarás a los pobres de tu pueblo, no admitirás falso rumor. Y comenzó a dar leyes para todo ser humano. Cada ley debía cumplirse y cada ley debe cumplirse en el mundo. Por esa razón es que Dios dio la ley por medio de Moisés, pero no solamente dio por medio de Moisés, también por los profetas. Punto 2. Jehová dio su ley por medio de los profetas a Israel. Usando a los profetas también dio leyes, porque Moisés murió. Y como Moisés murió, ¿dejó de haber leyes? No, siguieron las leyes. Otros siervos, profetas que vinieron, trajeron leyes también, porque Dios usaba la vida de ellos. Así como usó la vida de Moisés, Dios usó la vida de muchos profetas para traer leyes también a la gente, leyes al pueblo. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 10, nos dice: y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Está diciendo, Jehová puso leyes, que Dios nos dio leyes por medio de sus siervos los profetas, y no hemos obedecido, está diciendo. Entonces Dios dio leyes por medio de los profetas también. Bien, parte 2. La ley deberían obedecerlo tanto los naturales israelitas como los extranjeros. El Señor, cuando dio sus leyes, cuando Dios dice no matarás, no hurtarás, no solamente era para ciertas personas, no solamente era para Israel, como hoy en día algunas personas, aún siendo pastores, aún siendo líderes, en su ignorancia muchas veces dicen: no, la ley es solamente para Israel, para Israel. Dios no da ley solamente para un pueblo. El no matarás, el no hurtarás no es solamente para Israel. El no matarás también es para todo inconverso, para toda persona que no sea israelita de cualquier parte del mundo, porque el no matarás es una ley general para toda la humanidad, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, porque Jehová nuestro Dios es Dios del mundo entero, no solamente de un pueblo, no solamente de una raza. Dios está sobre toda la humanidad, y toda la humanidad está en el deber de obedecer los mandamientos y las leyes de Jehová nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 49, el Señor nos dice, mire lo que Dios nos dice: la misma ley será para el natural. Cuando dice natural se refiere a los israelitas, a los que están en Israel. La misma ley será para el natural y para el extranjero. Al decir extranjero se refiere a todos, que habitar entre vosotros. Y ya nosotros luego después sabemos, cuando dice Israel, ¿a quién se refiere?
Se refiere a su pueblo. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros somos la iglesia, somos la Israel espiritual. ¿Y quiénes son los extranjeros? Los inconversos. Eso lo dice luego después en el nuevo pacto. Amén. Entonces la ley, querido amigo, el no matarás es para todo el mundo. Amén. Y no solamente el honra a tu padre y a tu madre, no solamente son para hermanos. No, es que la Biblia es para los hermanitos nomás. No, es que esas leyes, esos mandamientos son para los hermanitos, son para los de la iglesia, son para la iglesia. Pero yo soy de otra religión. No te vas a esconder, porque la ley es para todo el mundo, para toda persona, porque toda persona que ha sido creado por Dios, Dios tiene autoridad sobre esta persona para poder ponerle leyes. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes. Amén. Y no pienses que tú vas a escapar diciendo yo no soy de esa religión, por eso para mí no va conmigo. Dios habla para el mundo entero, recuérdelo bien. Punto 3. Israel hizo un pacto con Dios que andarían en guardar sus leyes. En el libro de Éxodo capítulo 24, versos 6 al 8, Israel hace un pacto, dice el Señor, vamos a andar en tus leyes. Prometemos andar en tus leyes. Israel, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Leyó el libro del pacto a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y reció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ellos prometieron obedecer este libro de la ley. Parte 4. Los israelitas no guardaron el pacto con Dios, ni anduvieron en su ley. Los israelitas no guardaron el pacto, no cumplieron. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 21, nos dice, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de la palabra del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. No hicieron conforme a lo que está escrito en este libro. Nuestros padres no han guardado esta palabra del pacto. Estas son las palabras del pacto, donde Dios le prometió, yo te voy a dar la salvación, te voy a dar una tierra prometida, tú vas a ser un especial tesoro para mí, vas a ser un pueblo para mí, un especial tesoro, pero yo te pido, guarda mi ley, eso es lo único que yo te pido. Pero el pueblo no guardó la ley, no guardaron los mandamientos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Guardar la palabra. Salmo 78:10 nos dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Eso fue lo que pasó con Israel, no andaban en su ley. En el libro de Éxodo capítulo 24, verso 7 nos dice, uno de los acuerdos dentro del pacto era que el pueblo de Dios debería cumplir el libro de la ley. Anote ese texto, por favor. Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová te ha dicho y obedeceremos. Pero ellos no obedecieron, no cumplieron el pacto. Lo que pasa es que todos los sacerdotes, los que enseñaban la palabra, la ley de Dios, tampoco lo cumplieron. Y ellos eran los que hicieron equivocar al pueblo del camino. Primero, punto 5. Los mismos sacerdotes se apartaron de la ley y corrompieron a Israel. Malaquías capítulo 2, versos 7 y 9 dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, de su boca el pueblo buscará la ley, de su boca. ¿Qué busca el pueblo? La ley de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Todo ministro es un mensajero de Dios. Todo ministro tiene que hablar la ley de Dios. Todo ministro tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos pastores, líderes, a veces en algunos lugares hay que solamente testifican? Toman un texto y de ahí hablan y testifican y hablan de todas las cosas que hacen, pero no hablan la ley de Dios.
El propósito es que el sacerdote tiene que enseñar la ley de Dios al pueblo. Por eso el Señor nos dice, verso 8, mas vosotros os habéis apartado del camino. Miren lo que les dice. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Cuántos ministros hoy en día también dicen que la ley ya pasó, que la ley es antigua, que la ley no hay que guardar, que la ley son de los judíos, no es para nosotros, eso no es para nosotros? ¿Cuántas personas hay ignorantemente que están desviando al pueblo de la ley? Igualmente están apartando al pueblo de guardar la ley, de obedecer los mandatos sagrados de Jehová. Qué lamentable es poder ver cuando sus sacerdotes del Señor son los que se rebelan contra Dios. Porque cuando uno se rebela, un pastor, un ministro, se rebela contra la ley de Dios, ¿contra quién se está rebelando? ¿Contra la palabra de quién? Se están rebelando contra la palabra de Dios, porque la ley es la palabra de Dios. Se están rebelando contra la verdad, y eso realmente es lamentable. Parte 6. En el tiempo de Jesús, cuando ya viene Jesucristo, los líderes religiosos mandaban al pueblo a guardar la ley, pero ellos mismos no querían hacerlo. Aún en los tiempos de Jesús, mire, cuando ya viene Cristo, aún los mismos sacerdotes también seguían sin guardar la ley. Hablaban de la ley, decían sí de la ley, hablaban mucho de la ley, pero no guardaban la ley, se apartaban de la ley. Por eso dice así en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahí se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús está diciendo, hagan. Él te habla sobre la ley que debes guardar, guárdalo, hazlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen hay que guardar, pero son desobedientes a sus padres. Siempre están pretextando que papá no te puedo dar, no te puedo ayudar porque este dinero es una ofrenda que yo tengo, no te puedo ayudar, no tengo dinero para darte. Cierran su mano. Y muchas otras leyes que ellos comienzan a profanar. Por eso el Señor estaba diciendo, recuerden bien, ustedes están guardando los mandamientos de los hombres. Prefieren guardar palabras, consejo de hombre, antes que guardar los mandamientos de Dios. Hay que guardar los mandamientos de Dios, las leyes de Dios hay que ponerlo en práctica. Lamentablemente en ese tiempo de Jesús, aún los sacerdotes no guardaban la ley. 7. Dice, en los inicios de la iglesia, los judíos se jactaban de tener y ser instructores de la ley. Sin embargo, ellos mismos la desobedecían. Por eso podemos ver en Romanos capítulo 2, versos 17 al 24, donde nos dice cómo es que estos judíos no obedecían la ley. Hablaban, pero no hacían. He aquí, dice el apóstol Pablo, les está escribiendo y está escribiendo a los judíos, dirigiéndose a los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, tienes el sobrenombre. Es decir, tú no eres el verdadero judío, está diciendo. Porque el verdadero judío es aquel que guarda la ley de Dios, es aquel que guarda y anda en los caminos del Señor. Y toda persona que guarda la ley y anda en los caminos del Señor es el verdadero judío, el judío espiritual, es el verdadero judío. Dios ama al pueblo que guarda su ley. Ese es el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, aquí tú tienes sobrenombre, es un sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Mira lo que le dice el apóstol Pablo, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. No, que Dios es de nosotros, que los judíos, que nosotros los judíos tenemos a Dios, que solamente Dios es para Israel, no para otros pueblos. El resto del pueblo son perros, nosotros solamente somos el pueblo de Dios. Así ellos dicen siempre. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos. Tú te haces guía de los ciegos. Tú como judío dices, no, yo soy guía de los ciegos, porque todos son ciegos y nosotros enseñamos. Te crees la luz de los que están en tinieblas. Te haces instructor de los indoctos, instructor de los nuevos, de los aprendices, indocto. Te haces instructor de los indoctos.
Te haces maestro de los niños. Tú te llamas que eres un maestro de los niños porque eres un judío, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 21. Tú pues, le dice el apóstol Pablo a los judíos, tú pues, a los que guardan la ley, a los que solamente dicen guardar la ley y rechazan a Cristo. Mire lo que le dice. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que como judío dices no hay que hurtar, pero tú estás hurtando. Tú que dices que no se ha de adulterar, tú como judío dices no hay que adulterar, pero estás adulterando. Tú que abominas de los ídolos, tú que dices hay que abominar a los ídolos, pero tú cometes sacrilegio porque sigues los ídolos. Tú que te jactas de la ley, tú que te jactas de la ley, te vanaglorías en la ley, te enorgulleces en la ley. Porque no, que Dios le dio a Moisés, para nosotros, es para nosotros la ley. Te jactas de la ley, porque todas las cosas ocurrieron en tu país, porque todas las cosas ocurrieron en tu nación, y tú te jactas de la ley diciendo, nosotros somos los poseedores de la ley. Con infracción de la ley te estás deshonrando a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entre los inconversos es blasfemado el nombre por causa de ti. Es por esa razón, lamentable hoy en día también, por el cual la nación de Israel, actualmente la nación de Israel, la gran mayoría no cree en Jesucristo. No cree en Jesucristo. Hasta el día de hoy rechazan a Jesús, diciendo nosotros tenemos la ley. Siguen la misma situación. No es que ahora haya cambiado, no es que ahora, oye, ¿sabes qué? Todo Israel es un pueblo de Dios, es un pueblo del Señor. No, Jesucristo habló claramente que el que no viene a Jesús no tiene la vida, porque Cristo es la vida. Cristo Jesús vino a este mundo. Bien dice la palabra, cuando Cristo vino al pueblo de Israel. Por eso dice en el libro de Juan, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo vino, pero su pueblo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que no son judíos y que le recibieron a Jesús, les dio poder de ser hecho hijo de Dios. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Israel no recibió a Jesucristo y entonces Cristo dio la oportunidad al mundo para que sea salvo, y todo aquel que recibe a Cristo es hijo de Dios. Gloria a Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que recibe a Cristo. Amén. Así que, amigo, usted, aunque sea peruano, chileno, argentino, y si tú guardas la ley de Dios y aceptas a Jesucristo, el Hijo de Dios, tú eres el verdadero pueblo de Israel, el auténtico pueblo de Israel, el verdadero judío, el legítimo judío. Y como Cristo está en tu vida, tú vas a tener paz. Mas los que no tienen a Cristo no van a tener paz. Por eso es que Israel no tiene paz. No tiene paz ni tendrá paz hasta que entienda que están desechando a Jesucristo. Los propios judíos crucificaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tropezaron en la piedra, Él es la piedra de tropiezo. Todos que tropiezan en la piedra que es Jesucristo, no aceptaron a Jesús. Pero todo aquel que acepta a Cristo tiene la vida y la salvación. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, pasado el tiempo dentro de los apóstoles, en los apóstoles, cuando predicaban la palabra, se entregaron varios judíos, se entregaron al cristianismo. Se entregaron judíos al cristianismo. Pero esos judíos que se habían entregado al cristianismo, ellos mismos decían, oye, está bien Cristo, pero para ser salvo, hermano, para ser salvo ellos tienen que guardar la ley. Tiene que guardar la ley, primeramente tiene que guardar la ley. No le daban importancia a Cristo. Y ellos querían imponer su doctrina, esas ideas que habían traído esas ideas judaicas que habían traído diciendo que la ley es todo.
Así querían imponer a la iglesia. A la iglesia querían imponer. Y por esa razón dijo, bueno, está bien que tú seas de otros países y te hayas convertido al cristianismo, pero también te tienes que cortar, tienes que ser circuncidado. Así que todos que le pase cuchillo, todos los varones saquen su miembro genital y a pasarle cuchillo a todos. Porque pensaban que realmente tiene que ser conforme a la ley, si no, no van a ser salvos. Ellos querían imponer sus ideas, pero el Espíritu Santo comenzó a guiarles de otra manera a los apóstoles y dijeron, no, ellos no necesitan ser circuncidados. Todos los que son de otros pueblos no necesitan ser circuncidados. No se le debe cortar el prepucio de su órgano genital. Porque Dios, cuando dijo, vas a cortar el prepucio del órgano genital, se refiere el Señor que cortes de tu corazón ese prepucio, que quites la maldad de ti, que quites lo malo. De ese prepucio está hablando el Señor, decía el Espíritu Santo. Vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 1 y 5. Vamos a ver dos textos. Miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea, se da cuenta, de Judea, enseñaban a los hermanos de la iglesia, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos querían imponer, no podéis ser salvos. O sea, no vas a poder ser salvo. Tú tienes que guardar la ley, solamente guardar la ley. Y no le importaba de Jesucristo, no le importaba que, tiene que tener fe en Cristo. Lo que más le importaba era, ellos querían que sean salvos circuncidándose, sean perdonados sus pecados circuncidándose. Como ya habíamos dicho, no es por obra de la ley, es por la fe en Jesucristo, el perdón de los pecados. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos solamente querían eso. Ellos pensaban que el perdón de los pecados era circuncidándolos y guardar la ley. Cuando el perdón de los pecados no es por guardar la ley, es por la fe en Jesucristo, como ya lo hemos estudiado. Parte 9. Ahora bien, entonces al ver todo este tipo de desorden, entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dan las palabras claves, dan la doctrina firme. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina es esto, que todo perdón de pecados, es decir, la justificación, viene por medio de Jesucristo. Justificar significa ser indultado, ser perdonado del pecado. Todo perdón de pecados es por medio de Jesucristo. Y la ley es para enseñarlo lo que es el pecado. Primero el hombre tiene que venir a Jesucristo para que todos sus pecados le sean perdonados desde el día que nació hasta el día que él se entrega a Cristo. Y una vez entregado a Cristo, él tiene que venir, el creyente, y guardar toda esta ley. Tiene que hacer las obras de la ley. De esa manera van a ser salvos. No se debe rechazar a Jesucristo. Por eso los apóstoles luchaban contra los judíos. En el libro de Romanos, en el libro de 1 Corintios, los Gálatas, los Efesios, Colosenses, están ahí luchando por medio de la Escritura. Tienes que venir a Jesucristo, recibe a Cristo. Él es la justificación, Él es la salvación. Tienen que exaltar a Cristo, porque estos judíos querían menospreciar a Cristo. Por eso vemos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. Miren lo que dice. Siendo justificados, entiendan judíos, pueblo de Israel, siendo justificados gratuitamente, vas a ser justificado, vas a ser perdonado, indultado. Justificado significa indultado, perdonado tus pecados. Siendo perdonados, indultado de tus pecados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entiendan eso, el único que redime del pecado es Cristo. Eso tenían que acentuarlo y hacerlo entender a los judíos,
que la única salvación es por medio de Cristo. Si tú quieres ser un creyente, tienes que ser justificado por medio de Cristo. Todo judío que se convertía, vaya a Jesucristo. Si tú no vas a Jesucristo, no tienes la vida, no tienes nada. Porque Cristo Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, decía Cristo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Los judíos querían: no Jehová, nada con Jesús. Siguen diciendo: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, está hablando, a quien Dios puso. Mire cómo está diciendo, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la fe en la sangre de Cristo. Imagínense cómo se sentían los judíos. Todo Jesucristo, toda la sangre de Cristo. Los judíos no tenían escapatoria para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia por los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, señalando a Cristo, a fin de que Cristo sea el justo. Él es el justo y el que justifica, el que perdona, el que indulta de pecados al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿A quién justifica Cristo? A todo aquel que tiene fe en Cristo. Alabado sea su nombre. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale a su compañero que está a su lado, dígale: el que justifica es Cristo. Dile así: por medio del obrar la ley, del cumplir la ley, no viene el perdón de pecados. Nosotros obramos la ley para no pecar. Hacemos conforme a lo que está escrito en la ley para evitar pecar. Pero si pecamos, ya la ley no te puede ayudar. Si has pecado, el único que te puede ayudar es la fe en Jesucristo. Amén. Porque si la ley, escuche esto, si la ley te perdonara los pecados, entonces ¿para qué está Jesucristo? ¿Para qué estaría ya Jesucristo? ¿Para qué estaría la sangre de Cristo si la ley te perdonara los pecados? Por eso la ley te da el conocimiento para que no peques, pero si pecas tienes que venir a Jesucristo. Mire lo que dice en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 21. Ahí nos dice esta verdad: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás ha muerto Cristo. Si por la ley se puede perdonar los pecados, entonces por demás está Cristo. ¿Para qué murió Cristo entonces? Cristo murió para perdonar los pecados. Así que amigo, señora, que me estás escuchando y sabes que estás pecando porque estás tomando o te estás drogando o estás mintiendo, no estás adorando a Dios, estás quebrantando la ley, tú estás bajo pecado. Y al estar bajo pecado, también está la maldición. Escucha esto: el pecado, cuando viene el pecado, viene la maldición, vienen juntos. Viene el pecado y viene la maldición. Tú pecas y viene tu maldición. Por esa razón es que tienes enfermedades. O si tú dices: pero doctor, yo no tengo enfermedades. Muy bien, entonces te están robando. Eso sí, me están amenazando y me están robando. Entonces, o si dices: no, estoy bien prosperando en mi negocio y no tengo enfermedades, pero entonces tienes problemas conyugales. Eso sí, tengo problemas conyugales, me estoy por separar. Cualquiera de las maldiciones que están escritas en el libro te va a llegar, cualquiera de las maldiciones. ¿Y sabes por qué te llegan esas maldiciones? Porque tú no estás obrando conforme a la ley. ¿Y qué debo hacer? Lo que tienes que hacer es venir a Jesucristo y pedirle perdón. Solo Jesucristo tiene el poder
de indultarte de todos tus pecados. Nadie va a quitar la mancha de tu pecado, tu conciencia que se siente mal, nadie va a quitarte, nadie va a poder hacerte libre. El único que te puede libertar es Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Cristo, eso no contradice a la ley. Hay personas que dicen, no, pero yo tengo fe en Jesucristo y nada con la Biblia, nada con la ley, nada con la Escritura. Si tú tienes fe en Cristo, tú también tienes que tener fe en la ley. No hay contradicción. Punto 2. El Espíritu Santo aclara por medio del apóstol Pablo que la fe en Jesucristo no invalida la ley. Oye, pero si creo en Cristo, no estoy invalidando la ley. No. Antes la fe confirma que debe guardar la ley. Romanos capítulo 3, verso 31 dice, luego, por la fe en Cristo. ¿Por la fe en quién? Estamos hablando de la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, invalido la ley. Es decir, si yo tengo fe en Cristo, ¿ya no debo guardar la ley? No. Más antes estás confirmando. Tú tienes que tener fe en Jesucristo y tienes que guardar la ley. Parte 10. Los apóstoles establecen la segunda parte de la doctrina de la salvación. Entonces, la primera parte, ¿en qué consiste la primera parte? Que tenemos que tener fe en Jesucristo para que nuestros pecados nos sean perdonados, seamos indultados, seamos justificados por medio de Cristo. Eso es lo primero. Y la segunda parte, no solamente con tener fe en Jesucristo es suficiente. Tienes que guardar la ley, tienes que hacer las obras de la ley. La fe y las obras, la fe y las obras son dos cosas que tienes que guardarlo, que tienes que obedecerlo. La fe en Jesucristo y las obras de la ley. Si guardas la fe y las obras, vas a ser salvo. Pero si tú solamente dices, no, la ley nomás, sin Cristo, tú no tienes salvación. Y si tú dices, no, yo tengo fe en Cristo, pero no quiero nada de la ley, tampoco tienes salvación. El que cree en Jesucristo, el que dice tener fe en Jesucristo, debe también guardar la ley, porque se manifiesta nuestro amor a Cristo obedeciendo su palabra. Por eso Cristo decía, el que me ama debe guardar mi palabra. Punto 1. El Espíritu Santo dice que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo y por las obras de la ley. Mire cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, ya imponen la doctrina que tiene que ser la fe y las obras. La fe en Cristo y las obras de la ley tienen que ser. No solamente la fe en Cristo, también las obras de la ley. O no solamente las obras de la ley, también la fe en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice así. Esto es muy fundamental para que vea usted que la fe y las obras son las doctrinas que debemos nosotros tener, el entendimiento. Dice así, hermanos míos, dice el apóstol Santiago. Él va a acentuar claramente la doctrina ya aquí. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene la fe en Cristo, que tiene la fe, pero no tiene las obras de la ley? ¿De qué aprovecha? Oye, yo tengo la fe en Cristo, pero no tiene las obras de la ley. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá su fe en Cristo salvarle si no obra conforme a la ley? Me explico. ¿Qué pasaría si un creyente dice yo tengo fe en Jesucristo? Tiene fe en Jesucristo, pero no quiere hacer lo que dice aquí la ley. Tiene fe en Jesucristo, pero en su casa le insulta a su madre, le pega a su padre, le maldice a su madre. ¿Podrá ser salvo esta persona que dice tener fe en Jesucristo y está maldiciendo a su padre y maldiciendo a su madre? Claro que no. ¿Podrá su fe en Cristo salvarle? No.
No solamente es yo creo en Cristo. ¿Qué pasa si una persona dice yo soy convertido, me he convertido a Cristo, pero luego después está quebrantando la ley y está robando a las personas, está asaltando, está odiando? ¿Podrá su fe salvarle? Claro que no. Está demostrando que él se ha entregado de labios, no de corazón. Porque todo aquel que se entrega de corazón guarda esta palabra de Dios y no quiere desobedecer este mandato sagrado del Padre Celestial. Gloria sea su nombre. Gloria a su nombre. Por eso él pone un ejemplo. El apóstol Pablo va a poner un ejemplo. La ley enseña: acuérdate del pobre, atiende a tu hermano si está pobre. Pero ¿qué pasa si tú, siendo creyente, diciendo creer en Cristo, luego después no te acuerdas del pobre, más antes tú lo abandonas, más antes tú no lo ayudas? ¿De qué te sirve tu fe en Cristo? Tu fe en Cristo tiene que demostrarse por las obras. La fe se demuestra por las obras. Todo aquel que dice amar a Dios tiene que también amar su palabra y obedecerlo. Por eso dice: si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice a ese hermano que está necesitado o a ese hermano pobre, le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te aprovecha? ¿De qué te aprovecha tu fe? Si tú tienes fe en Cristo, pues debes poner en práctica esta ley. ¿Y qué dice la ley? Vamos a ver qué dice la ley. Mire, respecto al pobre, ¿qué dice la ley? Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Vas a amparar a tu hermano, vas a ayudar a tu hermano. Dice la ley que vas a ayudar. Pero tú dices: no, yo tengo fe en Cristo, pero a tu hermano no lo quieres ayudar. Es decir, tienes fe en Cristo, pero no estás obrando conforme a lo que dice aquí. ¿De qué te sirve? ¿Vas a ser salvo? ¿Tú crees que vas a ser salvo? No, porque tu corazón es duro, es mezquino, es malo. Por eso el Señor nuestro Dios está diciendo: si tú tienes fe en Cristo, también tienes que obrar. Gloria sea su nombre. El siguiente. Gloria a Dios. Estamos leyendo de Santiago 2 del 14 al 26. Sigue diciendo: así también dice, la fe, si no tiene obras, la fe en Cristo, si no tiene obras, si no se practica estas obras de la ley, es muerta en sí mismo. ¿Qué demuestra? Si un creyente dice: yo tengo fe en Cristo, pero no le gusta hacer lo que dice esta ley, no obra conforme a la ley, demuestra que su fe en Cristo está muerto. Su fe en Cristo está muerto. No es una verdadera fe, es una entrega de labios, una entrega de boca. No se ha entregado de corazón, porque todo aquel que se entrega de corazón cree en Jesucristo, pero también toma la palabra de Dios y siempre está leyendo y obrando, siempre está leyendo y haciéndolo, está leyendo y haciéndolo, y todo lo que ve aquí lo pone en práctica. Esa es la verdadera fe en Cristo. (18) Mire lo que dice: pero alguno dirá, está diciendo el apóstol Santiago, está ordenando, está poniendo la doctrina para toda la iglesia, para que nadie dude la fe y las obras que deben ir juntas. Pero alguno dirá: tú tienes fe en Cristo, pero yo tengo obras. Tú podrás tener tu fe en Cristo, pero yo tengo obras. Es decir, un judío con un creyente. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, mi fe en Cristo por mis obras, por el guardar. Te voy a mostrar. Se tiene que tener fe en Cristo y guardar la ley de Dios. 19. Esto es tremendo.
Quiero que usted lo lea muy bien. Mire que es tremendo. Dice, el apóstol Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Cristo? Tú dices, sí, sí creo en Cristo. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Te está diciendo, ¿tú crees que creer en Cristo te va a salvar? Claro. ¿Tú crees que solo creyendo en Cristo te va a salvar sin guardar las obras? Bueno, sí, me va a salvar. Si es que yo creo en Cristo, aunque no guarde las obras, me va a salvar. O sea, ¿tú crees que creyendo en Cristo te vas a salvar? Solamente creyendo en Él sin guardar la Escritura, sin guardar la ley. Claro, eso me va a salvar. No, amigo. ¿Tú crees en Cristo? ¿Qué de bueno estás haciendo creyendo en Cristo? ¿Acaso tú solamente, o sea, tú crees que creyendo en Cristo te vas a salvar? Solamente es creer en Cristo para ser salvo. Entonces, los demonios también serían salvos. Porque los demonios creen en Cristo o no creen en Cristo. Si ellos creen en Cristo, entonces ellos se van a hacer salvos también los demonios. Tú dices, no, creyendo en Cristo yo voy a ser salvo. Yo te pregunto, ¿los demonios creen en Cristo o no? Claro que sí. Entonces ellos serían salvos. Ellos no van a ser salvos. Los demonios creen en Cristo, sí creen en Cristo, tienen fe en Cristo. Pero lo que los demonios no hacen, no obran conforme a la ley. Esa es la diferencia. Así que no pienses que diciendo yo tengo fe en Cristo y eso para mí es suficiente. No es suficiente, porque aún los demonios también creen en Cristo y no es suficiente. Vamos a ver un pasaje donde los demonios creen en Cristo. Mateo capítulo 8, verso 28 al 31 dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, eran endemoniados. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, miren los demonios, fíjense si creen en Cristo o no. Los demonios se acercan y le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Reconocían o no reconocían los demonios a Jesús? Claro. ¿Creían en Cristo o no? Claro. ¿Le tenían miedo o no? Claro que le tenían miedo. Ellos no solamente creen en Cristo, también tiemblan. Tienen temor. No solamente creen en Cristo, tienen temor. Por eso dice, ¿qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá antes de atormentarnos antes de tiempo. Miren, sigue diciendo, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios, oiga bien, y los demonios le rogaron. Los demonios le rogaron. Si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios creen en Cristo. Así que hermano, tú que dices que no vas a guardar la ley, que la ley ya no vas a guardar. Tu fe en Cristo se muere si tú no guardas las obras de la ley. Porque la fe sin obras está muerta. Y si tú dices tener fe en Cristo y eso es suficiente, entonces diríamos que lo que los demonios están creyendo en Cristo es suficiente para ser salvo. Te equivocas. Tenemos que tener fe en Cristo, pero también guardar las obras de la ley. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Eso nos da salvación. Gloria a Dios. El siguiente. Sigue diciendo en Santiago, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Miren, la fe sin obra, el tener fe en Cristo sin obrar es muerta. De nada sirve, porque la fe en Cristo se prueba a través de las obras. Te va a dar un ejemplo, 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Abraham creyó. Abraham tuvo fe en Dios. Pero no solamente tuvo fe en Dios,
también Dios le dio una obra, le dio una ley. Abraham, sacrifícame tu hijo en el monte Moriah. ¿Qué hizo él? Él no solamente creyó en Dios, tomó a su hijo y lo llevó al monte Moriah. Eso es poner por obras, puso por obras la palabra del Señor. Por eso el apóstol Santiago dice, mire cómo Abraham tuvo fe, pero también obras. Sigue diciendo, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Está hablando de Abraham. Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe en Cristo. Se perfecciona nuestra fe en Cristo por las obras. Todo aquel que obra la ley, que guarda la palabra del Señor y lo cumple, perfecciona su fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por esa razón es que Dios ama. Ahora ya sabes el secreto, hijo mío, el secreto para que Dios mucho te ame es que tienes que creer en Cristo, tener fe en Jesucristo, pero debes también guardar cada parte de esta ley, aplicarlo a tu vida. Gloria sea su nombre. 24. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Miren lo que dice. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Las obras son esenciales, hermano, esencial para el creyente. Y no solamente por la fe en Cristo. Amén. No solamente por la fe en Cristo, tiene que ser los dos. La fe en Cristo y las obras y la ley. 25. Así también, otro ejemplo. Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. 26. Finaliza diciendo, porque como el cuerpo, un cuerpo sin un espíritu, cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo cae muerto. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también una fe, la fe representa el cuerpo, la fe sin las obras son el espíritu. Si las obras se salen, si no hay obras en la fe en Cristo, no hay obras, está muerto. Si tú dices, yo tengo fe en Cristo, pero no tienes obras, tu fe en Cristo está muerto. Tienes que aprender primero a amar a Dios. Fuerte aplauso. Punto 2. Anoten por favor, académicos. El Espíritu de Dios manifiesta que quien solo tiene fe en Jesucristo, pero no tiene obras de la ley, no puede ser salvo. Es claro, quien tiene fe en Jesucristo, pero no guarda la ley de Dios, no tiene obras de la ley, su fe está muerto. Su fe en Cristo está muerto. Vamos a verlo. Mire lo que dice los siguientes textos. El que tiene fe en Jesucristo, pero no tiene obras de la ley, no será salvo. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14, mire lo que dice, habla claramente. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. Si tú dices que tienes fe en Cristo, pero no te gusta obrar, sigues mintiendo, te has entregado, dice que te has entregado a Cristo, que ya con Cristo es suficiente, que ya te entregaste, que no necesitas congregar en la iglesia, cuando la Escritura dice que debes congregar. Te has entregado a Cristo, que es suficiente. Estás mintiendo, robando, fumando, tomando. Estás insultando a tu padre, insultando a tu madre, odiando a tu suegra, peleando con tu mujer, maltratándola. Sigues tú en los mismos pecados. ¿De qué te sirve tu fe en Cristo? Tu supuesta fe, tu aparente fe, tu pseudo fe en Cristo. Porque esa fe que tú dices tener no es una verdadera fe, es una falsa fe en Cristo. La verdadera fe en Cristo es aquel que se entrega, cambia de vida, es limpiado
pero guarda la ley para ya no seguirse ensuciando en el pecado. Gloria sea su nombre. Por eso dice, así también la fe en Cristo, si no tiene obras de la ley, es muerta en sí misma. ¿Ve? La fe en Cristo, si no tiene estas obras de la ley, está muerto. Sigue diciendo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Otra vez, la fe sin obras es muerta. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras de la ley. Y no solamente por la fe en Cristo, no solamente por la fe en Cristo, también por las obras de la ley. Por los dos. Vas a ser justificado por los dos. Por la fe en Cristo y obrando la ley, para que ya no peques. 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Punto B. El creyente que no provee para su casa, no obra la ley y ha negado la fe en Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo es 1 Timoteo 5, 7 y 8. Manda, está diciendo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno, escuche bien, está hablando de un creyente, de uno que tiene fe en Cristo. Porque si alguno en la iglesia no provee para los suyos, no da de comer a su esposa, a sus hijos, a su familia, no trae el dinero, no se preocupa por mantener su casa. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, ha negado su fe en Cristo y es peor que un incrédulo. Entonces, el proveer para la casa es algo que está en la ley. Si el Señor nos manda a proveer, incluso para el necesitado, para el hambriento, ¿cuánto más para nuestra casa? El hombre que dice ser creyente, pero no da de comer a su esposa, a sus hijos y los abandona. ¿De qué fe en Cristo estamos hablando? Su fe, ha negado su fe. Con sus acciones niega su fe en Cristo y es peor que un incrédulo. La fe en Cristo se prueba a través de las obras de guardar la ley de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Punto C. Los que dicen tener fe en Jesucristo, pero resisten a la verdad y no obran la ley, están condenados a las penas eternas. Hay personas que dicen yo tengo fe en Cristo, pero no les gusta obedecer la palabra, no les gusta obedecer esta verdad. ¿Cuál es la verdad? La Escritura. No les gusta obedecer, resisten a la ley de Dios, no quieren obrar la ley. Así como los judíos, así como hay judíos que dicen todo la ley, sin Cristo. Así también hoy en día han salido algunos pseudo creyentes que dicen todo con Cristo y nada con la ley. Estos son lo contrario a los judíos. Lo contrario, porque dicen todo con Cristo, pero nada con la ley. Los judíos dicen todo con la ley, nada con Cristo. Están perdidos. Dice así 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, resisten a la ley de Moisés, resistieron a la ley. Así también estos, están hablando de estos últimos tiempos de la iglesia, así también estos, refiriéndose a los creyentes de esos tiempos de la iglesia primitiva, así también estos resisten a la verdad, resisten a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La ley de Dios. Resisten a la verdad. ¿Cómo lo llama? Son hombres corruptos, réprobos en cuanto a la fe. ¿Tienen fe en Cristo? No, estos están réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué significa réprobos? Están condenados a las penas eternas. Réprobos. Están condenados a las penas eternas. Estos no tienen fe, están condenados, son gente condenada. Pero dicen ser creyentes. El hombre que no le gusta guardar la ley de Dios, que no obedece la ley de Dios, es un condenado a las penas eternas. Si tú crees en Cristo, debes guardar esta palabra también. Punto D.
El creyente que no escucha la doctrina y no obra la ley de Dios, antes oye doctrinas, otras doctrinas, abandona su fe en Cristo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 nos dice, miren lo que nos dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos últimos tiempos que vivimos, algunos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe en Cristo, van a dejar su fe en Cristo. ¿Y cómo dejan su fe en Cristo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas, leyes de demonios, enseñanza de demonios. Prefieren escuchar la enseñanza de hombres antes que la ley de Dios. Prefieren escuchar doctrina de demonios antes que la ley de Dios. Son apóstatas de la fe, los que reniegan de la fe en Cristo. Porque todo aquel, ya persona, que diga, yo tengo fe en Cristo, debe amar esta ley de Dios, la palabra de Dios, debe amarlo, debe cumplirlo. Porque ¿qué es esta ley? Es la palabra de Cristo, es la palabra de Jehová, es la palabra del Espíritu, y nosotros tenemos que guardarlo. Por eso Cristo decía, mire lo que decía, si uno ama a Cristo, debe demostrarlo. ¿Cómo lo vas a demostrar tu amor a Cristo? Sigue diciendo en el libro de Juan 14:15 dice, Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hijo, si tú me amas, si verdaderamente crees en mí, si realmente crees en mí, guarda mis mandamientos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra va a guardar. Esta palabra va a guardar el que me ama. El que dice tener fe en mí, va a guardar estas palabras, va a ponerlos en práctica, va a obrar mi ley, va a obrar mis mandamientos, mis estatutos. El que me ama, mi palabra guardará. No solamente es que usted diga, yo amo a Dios, yo soy de la iglesia, yo congrego, yo asisto, yo también congrego, soy evangélico. No importa lo que tú digas, porque no es lo que tú digas, es lo que tú hagas. No es lo que tú digas, yo amo a Dios. Mira, hay mucha gente idolátrica que adora ídolos y dice yo amo a Dios. Mucha gente homosexual que dice yo amo a Dios. Mucha gente que es sicarios, dice yo amo a Dios. El Señor Jesús está conmigo. Mira, hasta los brujos, tú vas a ver en su mesa, en su mesa de los brujos, van a ver a Jesucristo ahí. Y ellos dicen, no, nosotros amamos a Jesús. Pero no es lo que tú digas, es lo que tú hagas. Si el brujo entendiera que no es por lo que se dice, sino por lo que se hace. Porque si el brujo verdaderamente amara a Dios, obedeciera su ley que dice, no serás hechicero. Claro. No serás agorero, no serás sortílego, no serás invocador de muertos. Entonces el brujo diría, si yo amo a Dios, tengo que dejar estas hechicerías, porque primero para mí es la ley de Dios, amar a Dios. No es lo que tú digas, amigo. El amor a Cristo y la fe en Cristo se demuestra. Jesús dijo, el que no me ama, no guarda mis palabras. Señorita, si
tú estás saliendo con un enamorado inconverso, no viene a la iglesia y estás saliendo con un enamorado inconverso, tú no amas a Cristo. Porque su ley dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tú no puedes tener un enamorado inconverso. Joven, si tú estás asistiendo a la iglesia y tú dices amar a Dios, amar a Cristo, pero te estás enamorando de una mujer inconversa, dice la Escritura que tú no puedes tener una enamorada inconversa. Pero tú dices: pero la amo. Por eso tienes que decidirte: o amas a Cristo y amas su ley, o amas a la inconversa y no amas a Dios. El amor a Dios se manifiesta. Señorita, joven, adolescente, la ley del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, obedécelo. Si tú obedeces esta ley, demuestras que amas a Cristo. Mas si dices: yo creo en Cristo, pero en tu casa le insultas a tu padre, le levantas la voz a tu madre, le tiras las cosas a tu padre y a tu madre, ¿qué amor estamos hablando? ¿Qué ley? ¿Tu fe en Cristo te va a salvar? No, porque tú no obras conforme a la ley. Maridos, igualmente, si tú dices: yo amo a Cristo, yo tengo fe en Cristo, pero cuando llegas a casa insultas a tu mujer, la humillas, lo golpeas, o la pegas, o lo pateas, o la insultas, cuando la ley dice: maridos, amad a vuestras mujeres y tratadlas a ellos como a vaso frágil. ¿Cómo pues dices amar a Dios si no cumples la ley? La ley es para que lo cumplas, hijo. Si tú dices amar a Cristo, demuéstralo. Obedece la ley. Actúa conforme a la ley. Sé temeroso de la ley. Porque si tú haces todo lo que está aquí y cada día que leas aprendes algo nuevo, aplícalo a tu vida. De esa manera demostrarás que amas a Dios. Hoy yo te invito el día de hoy, hermano, amigo, igualmente, si tú estás asistiendo a la iglesia, eres creyente, pero estás robando, trabajas en una combi, eres cobrador y estás tomando dinero ajeno. Si eres trabajador, trabajas en una casa como ama de casa, estás tomando las cosas y llevándote las cosas de tus patrones. ¿Es correcto eso? Si trabajas en un mercado y tu balanza es una balanza que roba a la gente, ¿no estás actuando en contra de la ley? ¿Así manifiestas tu amor a Cristo? Hijita, si te das cuenta que algo estás haciendo mal, pídele perdón. Cambia tu modo de ser. Lo que yo te invito es que te arrepientas, que le pidas perdón, que pases y le digas: Señor, yo no voy a robar más. Eso demostrará que tú lo amas. Joven, señorita, si tú pasas y le dices: perdóname, Señor, por levantar la voz a mi madre, perdóname, Señor, por levantar la voz a mi padre, y tú te arrepientes, eso demostrarás que tú amas a Jesucristo, que tu fe en Cristo es legítimo. Actuad, vivid conforme a la ley. Igualmente tú, joven, caballero, señora, que estás conviviendo con tu pareja, pero no te casas. Convives y no te casas. Estás fornicando y no te das en matrimonio. No te preocupa eso. ¿Acaso no sabes que el pecado de fornicación no es correcto? ¿Que estás dando mal ejemplo a tus hijos también? Cásate, date en matrimonio, hijo. De esa manera demostrarás que tu fe en Cristo es buena. Pídele perdón. Si lo has hecho, cualquier pecado, ven a Jesucristo, arrepiéntete, pídele perdón y Dios te limpiará
y hoy hará en ti una nueva persona. Y desde ahí guarda la ley. Ten fe en Cristo, pero guarda la ley y tendrás la salvación y la vida eterna. Yo te invito ahora a venir a Jesús. Ahí donde te encuentres, amigo, tú que me estás viendo a través del Facebook o lo que me estás viendo a través de la pantalla, y todos los amigos y hermanos que nos están viendo en este momento en distintas provincias, en distintos departamentos, dígale así al Señor: Señor Jehová, perdóname. Yo he pecado, Señor. Gracias por hablarme a mi vida. Gracias por hacerme entender. Señor, que las obras de la ley debo guardarlo. Debo obrar la ley. Debo cumplir tu ley. Debo ser un hacedor de tu ley. No solamente tener, Señor, fe, también necesito obrar la ley. El obrar la ley y tener la fe en Cristo son esencial para mi vida y mi salvación. Señor, si en algún momento, Dios mío, yo he tenido fe en ti, pero no he hecho lo que debía hacer conforme a tu ley, perdóname, Dios mío. Ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a obedecer tus mandamientos. Ayúdame a obedecer tus estatutos, Padre. Ayúdame, Señor, Dios mío, a obedecer tus estatutos. Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ten misericordia de mí. Dile ahí donde estás: Padre mío, perdona mis pecados. Yo te prometo desde ahora obedecer todo lo que diga tu ley, todos tus mandamientos y tus estatutos. Lo voy a poner por obra. Gracias, Jesús de Nazaret. Lo voy a poner por obra, te lo prometo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Dios mío, porque tu palabra debe guardarse y lo voy a hacer, Señor. Si no lo estoy haciendo, Padre, perdóname, Señor. Pero yo, Señor, dile: Dios mío, yo demostraré mi fe en ti, Cristo, porque tú pides que yo guarde tu palabra y lo voy a hacer. Quiero demostrarte que te amo. Quiero demostrarte que mi amor por ti no es solo de palabra, sino también en los hechos, en las obras, en las acciones que yo tengo que hacer. Padre mío, oh Jehová, gracias en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de mí, Señor. Dios mío, misericordia mía y consuelo mío. Gloria a tu nombre.